Muy buenos días a todos. Que Dios les dé muy buenos días. Bienvenidos a todos también. Es la segunda vez que mi esposa y yo estamos con ustedes y nos sentimos muy alegres y honrados de estar aquí, para recibir, para compartir y para contribuir a la fe y la alegría de ustedes en Cristo Jesús. Es mi deseo esta mañana. La palabra dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es la página en que todos nosotros estamos, ¿no? Esa misma página. Esta mañana quiero nomás resaltar esa realidad. Y les invito a abrir sus Biblias o a escuchar bien. Vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 16, para ver un caso en la vida real de esa realidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hechos 16. Estamos en medio de una narración aquí con Pablo y Silas y un problema fuerte que tuvieron en la ciudad de Filipos. Pero vamos a comenzar leyendo en versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, Pablo y Silas, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo te animo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si no eres cristiano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú eres cristiano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a pensar en estas palabras, cree en el Señor Jesucristo. Inmediatamente esas palabras llevan los ojos de la mente y del corazón, ¿a dónde? A una persona. ¿Verdad que sí? Cree en el Señor Jesucristo. No en una lista de un código moral, una lista de haz esto, no hagas eso. No en una lista de actividad religiosa. Cree en una persona, ¿verdad que sí? En una persona, cree en el Señor Jesucristo. Y es una persona viva. Una persona viva. Porque solo una persona vive
viva, esa persona te puede ayudar. Jesucristo vivo. Entonces, ese es el mensaje sencillo y básico que todos nosotros que estamos aquí, que somos cristianos, que hemos recibido, hemos aceptado y nos hemos entrado en eso. Como este carcelero y su familia en la madrugada, ellos se bautizaron. Entonces había fe en Jesús, había arrepentimiento y luego una unión de fe en el bautismo. Y después de todo dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa palabra creer es una palabra que abarca mucho. No solo decir sí en la mente, el corazón y hasta la voluntad y hasta el cuerpo mismo se somete a esa realidad y se bautiza uniéndose con Cristo Jesús. Ese Cristo que murió pero ahora vive con toda potestad. Entonces ahí vamos nosotros. Me da gozo hablar de esto, porque una razón es porque yo sé que es real, que estamos hablando de una realidad que cambia y transforma la vida. Primero, entonces es algo real. Y dos, es para todos. Todos aquí, yo conozco pocas personas aquí esta mañana, pero no importa, esto es para ti, si cree en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, ¿a quiénes? A todo aquel que cree. Entonces aquí no hay acepción de personas. Eso me da gozo. No hay excepción de personas. Esto no solo es para los privilegiados en el mundo, los académicos o los que saben tanto. No es para gente que tiene una historia de rectitud. No, es para todos. Aún para este carcelero. Ahora, tú puedes pensar que es un hombre bien sofisticado. Yo creo que es un hombre bastante tosco en la vida. Tosco, quizás vulgar. Pero él oyó, creyó y recibió esta salvación. Esto es para todos nosotros. Dios con la fe no hace excepción de personas. Pero es algo muy personal. Yo no puedo hacer esto por ti. Yo no puedo hacer esto por mi esposa. Ella tiene que creer. Yo tengo que creer. Tú tienes que creer. Dios ha puesto la salvación de un nivel en que todos podemos alcanzarla. La vida eterna, la inmortalidad, la gloria eterna. Está a tu alcance. Pero es cuestión de fe. Y eso significa la humildad de aceptar estas realidades y decir, sí, yo creo, me someto a esto. Pero sí está a tu alcance. Cree en el Señor Jesucristo. Bueno, Cristo vivo. Tengo algunas notas para mí, para no desviarme mucho, y para ustedes también. Cristo vivo. Cuando decimos Cristo vivo, estamos hablando de un Cristo que murió. Ese mismo Cristo que nació Dios en carne en Belén. Ese mismo Cristo que se crió en Nazaret. Ese Cristo que fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Él que fue sepultado, Él está vivo. Y fue visto por muchos testigos después de su resurrección, ¿no? Por 2 o 3 días, no, por 40 días. Y Él enseñando mucho a estos hombres. Tenía muchos testigos. Entonces es una persona viva después de morir con muchos testigos. Pero no solo vivo, sino vivo para nunca morir jamás. Lázaro, él resucitó, pero murió después. Y otras personas en la Biblia murieron después. Pero Jesús resucitó para nunca morir. Además de eso, Él resucitó para vivir para siempre con toda potestad. Y Él quiere compartir esa vida contigo.
y sus logros contigo. Contigo, amigo, contigo. Si crees, si aceptas. Es Cristo vivo. Ahora, vamos a la naturaleza de lección, este estudio. Es como un tema, y vamos a ir a diferentes partes de la Biblia, pero dice que él creyó en Dios con toda su casa. Quiero hablar un poquito acerca de la relación entre el creer y el poder en tu vida. El creer y el poder. Sin creer no habrá poder en tu vida. Tú siendo como yo, siendo cristiano, tú puedes pensar, bueno, sí soy cristiano, acepté a Jesús, pero me siento bastante débil. Entonces, ¿de dónde viene el poder como cristiano? El poder en tu vida, el poder para amar, el poder para perseverar, el poder para obedecer a Dios, el poder para esperar y regocijarme en toda situación, dar gracias. ¿De dónde viene ese poder? El poder de decir no al pecado, el poder para decir sí a lo que es bueno y justo y recto. ¿De dónde viene el poder? El poder, vamos a ver, hay muchos textos que hablan del poder de Dios en tu vida y tu creer. Esas cosas van paralelos. Por eso Pablo dijo, este es el poder de Dios para salvación, poder de Dios para todo aquel que cree. Poder creer. Y hay otros textos, aún en el libro de Romanos, podemos ver en Romanos 15. Entonces yo te invito a abrir sus Biblias y ver con tus propios ojos lo que estos textos dicen. Romanos 15, versículo 13. 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el que nos llena de gozo y paz, de esperanza, de todo paz. Y lo hace por el poder del Espíritu Santo. Es lo que Dios hace. Pero mi parte, ¿qué es mi parte en versículo 13? Que en el creer. Si yo no creo, ¿cómo Dios va a llenarme? El creer es el conducto, la fe es el conducto para recibir el poder, la vida, esa savia, en nuestras vidas. Es el poder, es la fe. Sin eso no. Efesios capítulo 3. Y versículo 16, es parte de la oración de Pablo para los hermanos en Éfeso, y dice, para que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esas palabras son palabras de poder, ¿no? Fortalecidos. ¿Cómo? Y luego dice, habla de con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que Cristo habite por la fe. Entonces todo ese poder, el poder de Cristo en mí, manifestando su poder en mí, fortaleciéndome, pero es por la fe. Es por la fe. En un libro antes, en Gálatas capítulo 3, Pablo está realmente reprochando a los Gálatas
porque ellos habían recibido el mensaje de salvación de la boca de Pablo y habían comenzado bien creyendo en Jesucristo, como este carcelero, bautizándose y todo. Pero después, estos hermanos en Gálatas y hermanas, algunos de ellos comenzaron a prestar atención a ciertas personas queriendo imponer los ritos, las costumbres, las leyes de Moisés. Entonces quitaron los ojos de Jesús vivo, Jesús, el Señor vivo de todo, quitaron los ojos de él y pusieron sus ojos y sus mentes en las cosas de la ley de Moisés, las cosas del judaísmo, quizás las dietas, y también la circuncisión o el calendario judío, y comenzaron a pensar, porque el mensaje de estos maestros falsos fue, si realmente quieres ser salvo y quieres ser como realmente hijo de Dios, tienes que hacer estas cosas. Quitaron los ojos de Jesús, fe en Él, Jesús vivo, y pusieron sus mentes en estos ritos, estas leyes. Y Pablo les dice en versículo 1, oh Gálatas, insensatos, necios, torpes, tontos, ¿quién os fascinó, os hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica, ya la respuesta está ahí. Ellos sabían, nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas por oír el mensaje y creer, someternos a ese mensaje de Jesús vivo, crucificado y ya vivo. Y así comenzaron la vida cristiana, con el Espíritu de Dios fluyendo, entrando en sus vidas, para producir ese fruto de amor, paz, gozo y todo eso. Así comenzaron. Pero como Pedro, saliendo de la barca, comenzó a caminar en el agua, ¿no? Viendo a Jesús. Quitó los ojos de Jesús, vio las olas, y todo eso, y comenzó a hundirse. Y estos hombres quitaron los ojos de Jesús y comenzaron a fijarse en otras cosas alrededor de ellos. Maestros con estas enseñanzas, hay que obedecer o guardar esta ley, este rito. Entonces Pablo dice, tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, confiando en la carne, confiando en la fuerza humana. No. Entonces eso es para perder el poder. Es el Espíritu de Dios que nos da poder en la vida, para vivir diferente, para vencer a este mundo. Es el poder. Pero eso es con el oír, por el oír, con fe, dice el versículo 2. Con fe. Poder creer. Poder creer. Muchos textos que hablan así. Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9 y versículo 23. ¿Recuerda la historia de este padre que tuvo un hijo con un espíritu inmundo? Y este Señor dice a Jesús, versículo 22, y muchas veces dice a Jesús, le echen el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo le es posible. Juan capítulo 7, Juan 7. Hermano, estoy hablándome a mí mismo en esto porque yo sé cuán fácil es quitar los ojos de Jesús, ponernos en nosotros mismos, ponernos en nuestras circunstancias como Pedro, poner mis ojos en mis propias torpezas,
mis defectos y mis pecados. O pensar si he hecho suficiente para merecer la ayuda de Dios en mi vida. Bueno, Jesús dice esto en Juan capítulo 7, dice versículo 37, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya ha venido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, como un río de agua viva, no como gotitas de agua viva, como un río, ha de correr de nuestro interior. ¿Cómo lo sentimos? Como un arroyito ya casi seco, gotitas. A veces sí, pero ¿qué es mi problema cuando es así? Esto es para los que creen en mí, dice Jesús. Hay que creer. Ahora, hemos hablado de creer en un Jesús vivo, un Jesús que murió por nosotros. Rápidamente, yo sé que realmente cada uno de estas cosas aquí, y pudiéramos poner quizás más cosas, pero merecen un sermón completo o más cada uno, pero vamos a ver esto nomás para estimular nuestra mente y pensar en esto. Cuando hablamos de creer en Jesús, hablamos de un Jesús que tiene ciertas características. No solo creer en Jesús y creer en Jesús. Sí, pero ¿qué Jesús? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Quién es? Porque dice en Hechos, en ese texto que leímos del carcelero, después de decir esas palabras, creen en el Señor Jesucristo, dice en versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de darle la respuesta, luego la explicación. Este carcelero, un hombre ignorante, tosco, pero la respuesta es creer en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Él está dispuesto a conocer, a escuchar. Entonces, lo llevaron con su familia. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde vive? Ok, aquí por ahí. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a platicar de ese Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Cómo puede salvarte? Porque me dijiste, hay que creer en el Señor Jesús. Pero, ¿cómo puede salvarte? ¿Por qué Él? ¿Quién es Él? ¿Están en Filipos? ¿No están en Jerusalén? Pablo no puede suponer que este hombre conoce a Jesús. Tiene que explicar quién es. Entonces, comienzan a explicar, desglosar quién es Jesús. Entonces, ¿quién es para? Bueno, aquí tenemos la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y puse la palabra pequeña aquí, que es muy importante en todo esto. Cuando decimos creer, yo tengo que hacer personal todo esto, ¿no? Personal. Porque es fácil. Los predicadores somos buenos para esto. Dios ama a todo el mundo, pero a veces yo no me veo en ese mundo. Cristo salva a los pecadores. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el grupo? ¿Estoy como ese Waldo? Como todas esas figuras, pero ¿dónde está Waldito? Ahí está. Yo tengo que verme ahí. Si no, ¿cómo puedo llamar eso fe? Jesús puede salvar a todos. Pero eso no es fe, eso no es salvación para mí. Salvación para mí es cuando yo, este pobre pecador, ignorante, con tantos limitantes, cuando yo digo y creo en mi corazón, Él es el Señor.
Ahora, cuando decimos Señor, yo estoy reconociendo, cuando digo es mi Señor, yo estoy reconociendo que es Señor de todo. Donde Él, como hemos dicho antes, Jesús no es solo Señor un Señor de mi corazón, como un Señor personal, privado. Él es el Señor de todo el universo, de los cielos y de la tierra. Él tiene toda potestad sobre todo. Todas las cosas han sido sometidas a Él, sujetas a Él, todas las cosas. Dice la Biblia que Él es el Señor de los ángeles y a Él están sujetos ángeles, principados, potestades, a Jesucristo. Hasta, dice la Biblia, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es Señor sobre todas las cosas. Eso significa sobre todas las circunstancias. Entonces, si estamos hablando de cómo el poder de Dios fluye en mi vida como un río, no tengo que creer, ¿no? No solo en Dios general, tengo que creer en el Señor Jesús, que Él es el Señor. Entonces, si tú quieres ese poder en tu vida, tú tienes que creer, y yo también, que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Así tienes que poner la mente, la mira en Él y vivir tu vida lunes, martes, miércoles, a levantarte en la mañana. ¿Quién es el Señor sobre este universo? Leer los periódicos, las noticias. ¿Quién es el Señor? Es Jesús. No es tal presidente o primer ministro, no es la economía. Jesús es sobre todo. Cosas políticas, cosas económicas, cosas sobre el clima misma. Jesús es Señor de todo. Si no crees eso, estamos reduciendo ese conducto en nuestra vida. Hay que creer que Jesús es Señor. Entonces, si eso es así, Él es Señor sobre mi vida hoy, mis circunstancias hoy, donde en mi círculo hoy, en el trabajo, en la escuela, en la casa, Él es el Señor. Y Él murió por ti y ahora vive para tu bien. Hay que creer. Él es Salvador, pudiéramos poner libertador. Porque cuando Jesús dijo a este carcelero, dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Salvo. ¿Qué significa salvo de qué? Bueno, primeramente, Jesús nos dice la Biblia, por su sangre Él nos justificó y por Él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, versículo 9. Salvos de la ira. Jesús es el que nos libra, dice Tesalonicenses, nos libra de la ira venidera. Ya no vivo yo bajo ese nubarrón negro de la ira de Dios, que va a destruir a todos los enemigos de Dios. Cristo me ha salvado de eso, me salva de eso. Y no solo eso, me ha salvado, me ha librado del dominio de las tinieblas. Cristo me ha salvado. Me ha salvado de la maldición de la ley. Me ha salvado, me ha librado del temor de la muerte. De la muerte. Cristo es mi Salvador. Me ha salvado del dominio de Satanás sobre mi vida. Cristo me ha salvado. ¿Crees? ¿O crees que hay poderes sobre tu vida que están controlándote? Viviendo en ansiedades, que alguien me vio mal y pusieron una maldición sobre... O hay una maldición de mis antepasados sobre mí y siempre está siguiéndome en todos lados. No, Cristo, cualquier dominio o opresión que me tenían antes, oprimido, esclavizado, Cristo me ha librado de todo. Él es el Salvador. Si crees, vas a vivir y vas a tener. Pero si crees que todavía la mala suerte o otra cosa te está controlando, no vas a tener la vida.
Él es el Salvador, el libertador. Dice la Biblia que Jesús, hay que creer en Jesús. Pero ¿qué? Que Él es mi justificación delante de Dios. Rapidito a 1 de Corintios, capítulo 1. Rapidito. No he olvidado las palabras del hermano Sixto. Puede ser que en cualquier momento se levanten y entonces tengo que correr. Entonces, dice 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, nos ha sido hecho, es decir, te ha sido hecho, me ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Entonces, esto habla en versículo 30 de qué es Cristo para nosotros. Dios lo hizo para nosotros, nos ha sido hecho, me ha sido hecho. Y como digo, si es fe en ti, tú vas a decir en tu mente, Cristo es mi sabiduría delante de Dios. Yo no confío en la sabiduría humana, filosófica, psicológica, yo creo que Cristo es mi sabiduría. Y Él, dice Pablo, Él nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. 3 términos que Pablo usa para hablar de nuestra relación con Dios. Uno es un término que habla de cuestiones jurídicas, forenses, porque habla de justificación. Delante de Dios y su tribunal, Cristo me ha justificado por su sangre. Entonces, Él es mi justificación, como vino a ser para ese carcelero esa noche, pero no solo en esa noche, pero todos los días, Cristo es tu justificación delante de Dios. Cristo es mi santificación para Dios. Si pensamos en el ámbito de templo, de culto, de religión, todo el mundo sabe que en la religión hay que tener santificación, purificación, para poder tener relación con un Dios santo, santo, santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo yo, inmundo, contaminado por el pecado, cómo puedo yo ser acepto delante de Dios? Cristo. En una palabra, Cristo. Él es mi santificación. Y Él es mi redención. Que habla del ámbito del mercado. En aquel entonces fue muy común comprar y vender personas en el mercado, esclavos. Cristo nos ha comprado por su sangre y todas nuestra historia y deudas y todo. Cristo compró todo eso. Cristo pagó mi deuda delante de Dios. Entonces Él es todo eso para mí. Desde el primer día, y es mi justificación, santificación, redención permanente, perpetua en nuestras vidas. Hay que creer en Jesús. Si quieres, entonces tu relación, ¿cómo es con Dios? ¿Cómo es? Es Cristo. Él determina tu relación con Dios. Y es una relación de justificación, santificación, redención. Esa es nuestra sabiduría. Pero como pecadores debilitados, no solo necesitamos perdón o aceptación, necesitamos poder. ¿Verdad que sí? Cristo no solo es que pagó mi deuda, porque un juez puede perdonarte y tú sales a la calle ya libre de esa culpa y esa acusación, pero sigues con las mismas torpezas, los mismos defectos en tu ser.
la misma ignorancia y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Pues sí, entonces ¿qué necesitamos? No solamente perdón, necesitamos vida, poder, un nuevo corazón. Y Cristo es todo esto para mí. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y por medio de Él nosotros tenemos vida en nosotros para producir nuevo fruto. No solo perdonado, sino también regenerado, renovado para vivir diferente. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece, no fortaleció, pero ese es algo continuo. Él, porque está vivo, con todo poder, y Él puede darme a mí lo que yo necesito en mi vida. Entonces, hay que creer que hoy, yo voy a tener conmigo Cristo para hacer vida en mí, para fortalecerme, para darme poder en mi vida, para amar, para caminar en obediencia, en dominio propio y todo lo demás que necesitamos. Pero hay que creer en este Cristo, creer en el Señor Jesucristo, el Cristo que es Señor de todo, que es el Salvador, libertador, tu justificación, tu vida. Pero en la vida nosotros nos enfrentamos situaciones diarias diferentes en que necesitamos ayuda especial por algo, una ayuda especial, oportuna. Y Cristo está vivo, con poder y siendo hecho por Dios sumo sacerdote para siempre. Está en los cielos, dice la Biblia. Y ahí, delante de Dios, por nosotros, ante Dios, y intercede por nosotros. Y por esa intercesión, Él garantiza que tenemos este acceso continuo con Dios. ¿Qué derecho tienes de hablar con Dios? Bueno, ¿con Dios? ¿Qué derecho tenemos eso? Ni podemos entrar en la oficina del alcalde de Garland o Dallas, menos. En Casablanca, menos. Delante de Dios del universo, pero sí tenemos nosotros esa promesa, esa confianza, esa seguridad que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo garantiza ese acceso, porque intercede por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Nosotros que tenemos muchas debilidades, y Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe y está ahí para ayudarnos. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo. Y además de eso, es el Cristo vivo siendo nuestro, aquí podemos poner maestro, tal vez pastor, educador, porque yo no solo necesito poder, pero la verdad es que necesito disciplina, enseñanza, corrección, no solo con mi conocimiento, porque tengo muchas lagunas aquí, tengo vacíos aquí y tengo errores aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué me va a ayudar? Y no solo con mi conocimiento, pero también con mi carácter. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Cristo, el Cristo vivo, el Cristo que vive para guiar a sus ovejas, para disciplinar a sus hermanos o a sus, podemos decir hijos. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús hablando él mismo, hablando a la iglesia de Laodicea, Él dice, después de una reprensión, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es Cristo
El Cristo vivo, que anda en medio de las iglesias, que ve todo, que tiene ojos de llama de fuego, nada se le escapa. Él puede ver todo y ve mi vida y me reprende, me castiga. Es decir, en el sentido de me disciplina. ¿Está bien? ¿Está bueno o no eso? Sí, necesario. Todos los papás saben eso, ¿no? Y nosotros como niños sabemos eso. Y cuando éramos niños, recibimos y por nuestro bien. Entonces, gracias a Dios que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que nos protege, que nos cuida, que nos ayuda en todo, pero también nos disciplina, nos enseña, nos corrige y todo eso. Hay que creer en Él. Y con esa fe, ¿cómo vamos a interpretar las circunstancias de nuestra vida y las tribulaciones? ¿Cómo vamos a interpretar las cosas, las aflicciones por las cuales pasamos nosotros? ¿Vamos a ver la mano buena y sabia de Dios en nuestras vidas para corregirnos? ¿O vamos a pensar, esto es por mala suerte, esto, porque me tocó esto, yo no sé? Pero si estamos viendo con fe, con humildad, vamos a conectar esta tribulación con los propósitos de nuestro Señor y puedo decir, esto produce algo bueno, paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y eso no nos defrauda al final, no. Entonces podemos, si aprendemos a dar gracias en todo, aún por las aflicciones, tribulaciones, entonces vamos de victoria en victoria. Porque estas cosas que afligen a los demás, nosotros entendemos, esto es para mi bien. Esto es para mi bien. Sí creo. Hay que creer en este Cristo vivo. Y al final podemos decir, hay que creer que Cristo es nuestra esperanza, de lo que el hermano Luis estaba recordándonos esta mañana. Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria, Pablo dice. Vamos a ser como Él, semejantes a Él, con cuerpos gloriosos. Él va a transformar estos cuerpos de humillación nuestra para que sean cuerpos gloriosos como Él. Y Él tiene ese poder, Él que está vivo, con toda potestad, Él tiene ese poder para hacerlo. Él es entonces nuestro futuro. La muerte no nos puede derrotar. Cristo tiene las llaves de la muerte. Él ha vencido y nos ha dado a nosotros la victoria. Y por eso Pablo dice palabras audaces. Cuando dice, para mí vivir Cristo y morir, ganancia. ¿Crees? Porque la victoria que vence al mundo es la fe. Es el creer. Y así, si estamos creyendo, estamos siempre manteniendo limpio ese conducto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que Él puede fortalecernos en el hombre interior, para que de nosotros puede correr esos ríos de agua viva de nosotros, por su Espíritu. Pero es para los que creen. Al que cree, todo le es posible. Puede ser que esta mañana tú has determinado en tu ser que vas a creer en Jesucristo. Si no eres cristiano, pero tú puedes ser parte de este Cristo y tener todo esto para ti. Tú puedes tenerlo, como este carcelero y su familia. Ahora mismo, en un momento, todo el mundo puede pensar, esto no es el momento, pero en la madrugada, después de un terremoto, todavía con temblores, es el momento apropiado para ser salvo.
para ser salvo. Y si tú has hecho eso, y si ya has hecho eso, si eres seguidor de Jesucristo, mi exhortación para ti y para mí es que sigamos creyendo en este Jesucristo, en este que es todo esto. Que Dios los bendiga, hermanos.